pasajero iba en una micropropiedad de la empresa Inversiones Alsacia Sociedad Anónima cuando fue víctima de un accidente. El chofer iba a exceso de velocidad, frenó bruscamente y el hombre cayó de espaldas golpeándose en la cabeza. El usuario sufrió un traumatismo encefálico craneano con hemorragia, situación que provocó que la familia demandara por indemnización de perjuicios en el 27º Juzgado Civil de Santiago a los dueños de la compañía. Trasladado hasta un centro asistencial y luego de 2 meses, digamos, despierta con una serie de daños físicos. Las lesiones fueron calificadas de graves, ya que le provocaron una incapacidad física permanente e irreversible. La sentencia del juzgado civil afirma que la dinámica del accidente deja en manifiesto una conducción negligente o al menos descuidada a velocidad excesiva del chofer. Que en este caso son 4. La acción o omisión, dolosa culpable, el daño y un vínculo de causalidad. En ese sentido, el tribunal considera de que independientemente de que el conductor no haya sido condenado penalmente por los acontecimientos y en este caso fue sobreseído definitivamente, eso no exime las acciones civiles. Según el artículo 2322 del Código Civil, los amos responderán de la conducta de sus criados o sirvientes en el ejercicio de sus respectivas funciones, y esto aunque el hecho de que se trate no se haya ejecutado a su vista. Es decir, la empresa de buses es responsable del actuar negligente del chofer. Cada vez que alguien se compra un vehículo, asume responsabilidades patrimoniales que probablemente no están en la conciencia de cuando lo compramos, digamos. La demandada, por su parte, no entregó antecedentes que permitieran aseverar que pudieron prevenir o impedir el hecho imputado, y la prueba documental que presentó fue insuficiente para eximir su responsabilidad en el accidente. En este sentido, obviamente, se establece por parte de la parte demandante de que existe una responsabilidad civil en verse a los daños y perjuicios que provocó el actuar imprudente del chofer de la micro Alsacia. El 27º Juzgado Civil de Santiago ordenó a la empresa demandada indemnizar a los familiares un monto superior a 23 millones de pesos por concepto de daño moral y lucro cesante por las graves lesiones provocadas por la conducción imprudente del chofer de la micro 106. Un mal diagnóstico, falta de especialistas y negligencia derivaron en que una niña de 3 años resultara con una parálisis cerebral tras ser intervenida en el Hospital Angaroa de Rapa Nui. El hospital en esas instancias no tenía un anestesista. Entonces tuvo que oficiar el otro médico que había en ese momento en la unidad a efectos de poder administrar lo que es la anestesia. Quería que se lo operara ahí en el momento porque no era como para trasladarla al cortimiento. Empezaron a pasar la hora y no salía la niña. Fue en julio de 2008 cuando, tras sufrir fuertes dolores abdominales, su madre la llevó al servicio de salud de la isla. El primer diagnóstico no se condijo con la peritonitis que se confirmó días después, patología por la que debió ser intervenida de urgencia. Que en definitiva la niña quedó prácticamente con parálisis cerebral, un daño neurológico severo, por el cual una niña que tenía una vida como todo niño de 3 años, en este momento es totalmente dependiente y dependiente de por vida con sus padres. Tras una intervención negligente, la niña fue trasladada de urgencia a Santiago para ser intervenida en el Hospital Calvo Maquena. Y salió un doctor y dijo que la niña iba a ser trasladada así nomás, que le había escapado las manos y que necesitaba ser trasladada de urgencia al Hospital Calvo Maquena. Sus padres decidieron demandar por daño moral al Servicio Metropolitano Santiago Oriente, del que depende el Hospital Angaroa de Rapa Nui. Falta de servicios que fue acreditada por el juzgado ante la falta de un anestesiólogo en la zona, ya que el encargado de esta materia se encontraba con licencia médica. La falta de servicio está dada por la circunstancia que durante más de un mes estuvo el hospital de Angaroa sin un anestesista. El 27º Juzgado Civil de Santiago condenó al Servicio de Salud Metropolitano Oriente a indemnizar a la familia de la niña afectada por un monto de 150 millones de pesos, cifra que aún no se ha entregado ya que la sentencia de primera instancia fue impugnada en la Corte de Apelaciones de la capital. En octubre de 2013, un bus que llevaba 45 escolares se volcó en esta avenida de Talcahuano en el traslado de una actividad extraprogramática. El accidente causó la muerte del chofer, de una alumna de 13 años y lesiones a su hermana de 10. El padre de las estudiantes demandó a la municipalidad de esa ciudad por ser el ente responsable de la seguridad de los pasajeros. El bus descendió por esta avenida que
la Municipalidad de Talcahuano tenía conocimiento ya desde el año 2011 por varios informes que emitió la CIAT, solamente podían descender en ella vehículos menores, taxibuses y taxi colectivos. El padre de la niña fallecida señala dos cosas. Primero, que acá hay un daño moral que se le realiza al padre, pero también particularmente acá hay una falta de servicio por parte de la Municipalidad de Talcahuano, que no realizó la debida regulación respecto de las condiciones de transporte en ciertas calles de Talcahuano. En la sentencia, el Juzgado Civil de Talcahuano estableció que el municipio tampoco realizó una debida regulación de las condiciones de ciertas calles de Talcahuano, como en la avenida El Pescador, donde se produjo el accidente. Asimismo, tampoco instaló señaléticas para advertir sobre el estado de la ruta a transeúntes y conductores. No se preocupó de que el bus contara con cinturones de seguridad y además iban 47 personas en el bus, siendo que solamente contaba con 45 asientos. Según indica el artículo 4 de la Ley 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado, el fisco será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones. En este caso, la Municipalidad de Talcahuano por su actuar. En este caso, la municipalidad debe contar con la garantía, dar las garantías de seguridad apropiadas para proteger la vida y la integridad física y psíquica de los niños y también así del padre. La sentencia del segundo juzgado civil de Talcahuano fue confirmada en todas las instancias. Un fallo que ordenó a la municipalidad indemnizar por 100 millones de pesos al padre de ambas niñas, una de ellas fallecida en un accidente de un bus escolar contratado por el municipio. Pese a que el conflicto representa solo el 1% de los casos en todo el país, no deja de ser un tema a debatir. En la actualidad existen procesos judiciales en los que se han enfrentado familias de acogida y padres adoptivos. El último ocurrió en Concepción, donde un niño que ha sido cuidado durante 2 años por una familia de acogida fue declarado susceptible de adopción por el juzgado de familia. Decisión que fue informada a los nuevos padres, quienes han realizado un largo camino de 3 años esperando la noticia. Sin embargo, la familia guardadora dice haberse encariñado y creado lazos tan importantes que no quiere entregar al menor, que llegó con tan solo 5 meses de edad, a su hogar. Bueno, esta es una acción constitucional de protección que han presentado dos personas que sirven de guardadores de un niño que ha sido declarado susceptible de adopción y precisamente lo que buscaba la orden de innovar es que no avance mientras no se decide la protección la causa de adopción. La acción constitucional está en proceso de ser fallada en la Corte de Apelaciones de Concepción, en una temática que no por ser poco habitual es menos relevante. La familia cuando acoge ellos saben que es de manera temporal, o sea que es provisorio, pero también hay veces en que esto se transforma en permanente, se tienen los cuidados definitivos de los niños, pero el paso a la adopción es compleja porque eso responde a otro proceso legal. Entonces, del momento que el niño es susceptible de adopción, es susceptible para adoptarlo, no para que lo adopte esta familia de acogida en particular. No es lo mismo ser considerado una familia para un tiempo transitorio que en el fondo para asumir este compromiso de por vida. Y ahí se analizan varios antecedentes a través de los programas terapéuticos que tiene el propio Servicio Nacional de Menores. Por tanto, son caminos distintos. En Chile, 1.000 de las 4.000 familias de acogida especializada son voluntarias, es decir, no tienen parentesco con él o los niños que se les encomienda a cuidar. Se han presentado situaciones en que cuando un juzgado de familia decreta la susceptibilidad de adopción, la familia guardadora, temporal, ha manifestado la intención de ser los padres de manera definitiva, algo que la ley no contempla. Lo que nosotros esperamos es que las familias se encariñen con los niños, que no los vean como algo distinto, porque desde el cariño nace la protección. Entonces, sí, nosotros aplicamos baterías de evaluación psicológica, pero el tema del apego es algo que se da natural en los seres humanos, que no lo podemos negar. Por ende, se trabaja con las familias de acogida en los programas para preparar la despedida en caso de que el niño vuelva con su familia, con sus progenitores. Para nosotros éxito en el proceso es que la familia de origen dé por superar las dificultades que dieron origen a la salida del niño desde ese espacio y pueda retomar el cuidado de su hijo. Ese es nuestro objetivo inicial y permanente durante el proceso de atención.
Según cifras del Sename, en Chile en 2018, más de la mitad de los 7.581 niños que fueron separados de su grupo familiar llegaron a una familia de acogida, mientras que el resto fueron derivados a centros del Sename. Las residencias, lo que se habla en los medios de comunicación es que son todas malas, y eso no es así en la realidad. Hay residencias que son bastante buenas y protegen muy bien a los niños, pero nosotros consideramos que es importante tener familias de acogida porque una residencia puede cuidar bastante bien a un niño o una niña, pero nunca va a entregar el cuidado exclusivo que entrega una familia de acogida, o en el caso un núcleo familiar. Entonces por eso siempre va a ser mejor que esté con una familia, porque aparte es un derecho que tiene todo niño. En definitiva, este tipo de medidas donde se separa temporalmente a los niños de sus padres tienen un comienzo y un fin. No son transitorias efectivamente, y de ahí que el tribunal siempre esté controlando el trabajo que hace este FAE en orden a ayudar a este tercero que está cuidando al niño para que se mantenga su cuidado, ¿cierto? Y también ayudar a los padres para que puedan mejorar las condiciones que les llevaron a perder el cuidado de sus hijos. Lo ideal es que el grupo familiar mejore la situación de vulneración o el problema por el cual el juzgado decretó separar a los padres de su hijo y que el niño pueda volver a su núcleo. Sin embargo, también se da el caso en que el tribunal decide que el niño quedará susceptible de ser adoptado en caso que no ocurra el cambio de su grupo familiar. Hay un vacío legal en el cual no se ha todavía trabajado para poder hacerlo compatible. O sea, nuestras familias postulantes, familias externas interesadas, al inicio de nuestro proceso le dejamos súper claro que no es un proceso adoptivo, sino más bien es acoger transitoriamente a un niño que pueda durar dentro de un año y medio, incluso se puede extender un poco más. En 2013 se realizaron modificaciones a la Ley 19.620 de adopción, cambios que permitieron adecuar el ordenamiento jurídico con la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por Chile en 1990. La normativa establece el interés superior del niño a no ser separado de su familia biológica y al derecho de ser oído en todas las cuestiones que le conciernan. En la actualidad se busca realizar modificaciones respecto a los adoptantes y se permitiría a las familias de acogida tener una posición prioritaria al momento de la adopción, pero a la vez se les exigiría un estándar más elevado. Entonces, en general, yo creo que requiere alguna modificación y tal vez una división o hacer una particularidad. Como con estos niños que están en familias de acogida 5 o 10 años, otorgarle una facilidad distinta o un proceso distinto, paralelo al de la adopción general, para que pudieran facilitar la incorporación de la adopción de este niño, que ya lo tienen hace tantos años. Lo que no puede pasar es que los programas de familia acogida especializada se conviertan en un camino corto a la adopción. Por lo tanto, sí o sí, una familia acogedora debiera cumplir y tener los mismos estándares que hoy día tiene una familia en condiciones de adoptar a un niño. Eso es algo básico a la hora de pensar en adelante en que el modelo de familia de acogida pudiera ser un modelo que favorezca o facilite la adopción de los niños que en ese espacio están. La Corte de Apelaciones de Concepción ordenó suspender el proceso de adopción del niño cuya familia guardadora intenta adoptar. La acción constitucional indica que someter al niño al trauma de ser separado de ellos después de 2 años vulnera su integridad psíquica. Es un conflicto ingrato en el que se mezclan el afecto, los lazos y sueños de personas y niños. No apta para el servicio fue la razón para que una funcionaria de la Armada de Chile fuera llamada a retiro absoluto de la planta de oficiales al no contar con una salud compatible con la función militar. La funcionaria refutó su retiro forzado argumentando que la institución no cumplió con los requisitos previstos en el reglamento interno de la Comisión de Sanidad que previo a decretar salud incompatible con el cargo, la integrante de la institución debe someterse a un tratamiento de 2 años que diagnostique la eventual aptitud o inhabilidad para la función. En su caso, solo se realizaron consultas y entrega de licencias médicas que no implica padecer una enfermedad incurable. Estaba recurriendo respecto del decreto, en este último recurso de protección, respecto del decreto que ponía término a su vínculo funcionario por salud no apta con el servicio. La afectada presentó un recurso de protección donde solicitó dejar sin efecto el decreto de desvinculación. La acción constitucional indicaba que su derecho de igualdad ante la ley había sido vulnerado. Al no haberle dado a esta persona la posibilidad de ese tratamiento de 2 años. Y además también hace mención
a la vulneración del artículo 19, número 24, que dice relación con el derecho de propiedad, porque estarían afectando también los elementos remuneracionales de esta persona. En la acción constitucional, la funcionaria impugnó la decisión de la Comisión de Sanidad de la Armada en cuanto a que el organismo no cumplió con las exigencias previstas en la ley. La comisión no puede aplicar elementos de analogía que reemplacen lo que es la obligación de brindar un tratamiento por 2 años. Y no consta en ninguno de los elementos que han sido acompañados, no consta en el proceso seguido de que ese tratamiento se haya efectuado. En este tipo de decretos, sobre todo lo que dice en relación con funcionarios de la Fuerza Armada, muchas veces nos confunden con el tema de conocer nuevamente el sumario que fueron objeto, el sumario administrativo, que es complejo. La Corte Suprema ordenó a la Armada de Chile reintegrar a la planta de funcionarios a la teniente segunda, dejando sin efecto el decreto que establecía su salud como no apta para el servicio, además de realizar un tratamiento efectivo en relación al trastorno que padece la funcionaria. La Ley 21.124 modifica o complementa el Decreto Ley 321 del año 1925 que establece el beneficio para que condenados puedan postular a la libertad condicional. Para ello, los internos deben haber cumplido la mitad de la condena en ciertos delitos y 2/3 en ilícitos tales como parricidio, femicidio, homicidio calificado, robo con homicidio, violación con homicidio, violación, infanticidio, entre otros. Para perpetradores de crímenes de lesa humanidad, la normativa establece que solo podrán postular condenados que hayan cumplido 2/3 de la pena y deberán acreditar la circunstancia de haber colaborado sustancialmente al esclarecimiento del delito o confesando su participación en el mismo, o aportando antecedentes serios y efectivos de los que tenga conocimiento en otras causas criminales de similar naturaleza. Asimismo, los postulantes deben contar con un registro de conducta intachable durante cumplimiento de la condena. Será calificado con esta conducta la persona condenada que tenga una nota muy buena en los 4 bimestres anteriores a su postulación. Además, la normativa exige contar con un informe de postulación psicosocial elaborado por un equipo profesional del área técnica de Gendarmería que permita orientar sobre los factores de riesgo de reincidencia. Entre el 24 y 26 de abril se desarrolló en Coyhaique el Congreso Anual de Perfeccionamiento de Jueces de Policía Local del Capítulo Sur Austral, instancia que en su jornada inaugural fue encabezada por el ministro Pedro Castro de la Corte de Apelaciones de esa ciudad, junto al presidente nacional de Jueces de Policía Local, Andrés Celedón. En la instancia expuso la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mireya López, sobre el uso del lenguaje claro en procedimientos judiciales. El Poder Judicial se honra en que lo hayan invitado y hayan considerado el tema del lenguaje claro como de relevancia para el procedimiento que llevan a cabo los jueces de policía local. La ministra del Tribunal de Alzada Capitalino enfatizó en la importancia de que las decisiones judiciales sean explicadas en sus argumentos jurídicos de manera sencilla y clara. Y el acceso a la justicia no solo significa el poder contar con abogado para su defensa o para la asistencia en las distintas materias que las personas se ven involucradas, sino también como una finalidad de poder comprender el contenido de las decisiones. Consideramos desde la perspectiva del Poder Judicial que si se entiende el fundamento de las decisiones, estas pueden ser validadas frente a la comunidad. En este congreso anual participaron jueces de policía local de las regiones de Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes, tratando además temáticas como intereses generales de los consumidores por parte del CERNAC, denuncias y procedimientos de ley de bosque nativo y fomento forestal y tenencia responsable de animales de compañía, entre otros temas. El pasado miércoles 24 de abril, el Bus de la Justicia participó de la Feria de Derechos que organizó la Defensoría Penal Pública en el Paseo Bulnes de Santiago. En la instancia, integrantes del Poder Judicial brindaron orientación sobre trámites y procesos judiciales a la comunidad. Nosotros realizamos una labor de orientación a la comunidad en la cual entregamos un servicio gratuito y orientamos a las personas en materias civiles, penales, de familia y laborales, en el sentido de qué tienen que hacer cuando tienen algún problema, alguna inquietud, dónde asistir y de qué manera se hacen los trámites. 3 buses de la justicia realizan itinerancias a lo largo de todo el país con el objetivo de acercar el Poder Judicial a los ciudadanos, independientemente del lugar en el que vivan.
La labor del bus de la justicia ha sido fundamental porque permite al Poder Judicial tener un contacto directo, ¿cierto?, con nuestros usuarios. Nosotros tenemos en el país 3 buses de la justicia con asientos en Temuco, en La Serena y Santiago, y que se reparten a lo largo de todo el país. El bus de la justicia ha prestado servicio a usuarios desde Arica a Punta Arenas. La Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial de Chile organizó un taller de vocería para los presidentes de las 17 Cortes de Apelaciones del país. En la instancia se asesoró a los representantes de los 17 tribunales de alzada de manera de que cuenten con las mejores herramientas para poder enfrentar correctamente una conferencia de prensa o una vocería. El Poder Judicial está empeñado en difundir la labor de los tribunales de justicia, fundamentalmente siguiendo las políticas del Departamento de Comunicaciones. Y ayer se hizo un taller para los voceros del Poder Judicial de los distintos territorios jurisdiccionales y para los presidentes de las Cortes de Apelaciones, dirigido, como le dije, a difundir la labor que realizan los tribunales de justicia. Nos enseñó cómo uno debe expresarse, los tips o las técnicas que hay para ello, y no olvidando el norte, que nosotros somos los voceros de las Cortes, somos los comunicadores. A través de nosotros la información es vertida a la opinión pública y a las personas que tengan interés en ello. Entonces yo lo encontré un ejercicio muy interesante, muy bien guiado, muy ameno, me agradó bastante. El taller contó con la participación del presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, y con el ministro vocero del máximo tribunal, ministro Lamberto Cisternas. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, recibió en audiencia al diputado Boris Barrera Moreno, presidente de la Comisión Especial Investigadora de los Actos de Organismos del Estado, en relación con eventuales irregularidades en procesos de adopción e inscripción de menores y control de su salida del país. La comisión me mandató a que conversara con el presidente de la Corte Suprema para expresarle esa preocupación. Bueno, y lo que nos dijo el ministro es que no nos preocupáramos, de que estaban preocupados por esta investigación, que tenían mucho interés y valoraba también la iniciativa de que nos juntáramos, de que nos informáramos y supiéramos en qué estaba la investigación y que estuviéramos principalmente informados. El presidente del máximo tribunal judicial, ministro Haroldo Brito, recibió en audiencia al diputado Luciano Cruzcoque, que lidera un proyecto transversal de capacidad jurídica para personas con discapacidad intelectual. Nosotros presentamos este proyecto, que es un proyecto que otorga capacidad jurídica a personas con discapacidad intelectual, pero a la vez crea un sistema de facilitadores, es decir, la figura del tutor o del curador ya no es una figura totalizante que reemplaza en un 100% la voluntad de la persona con discapacidad intelectual, sino que se crea esta figura que ayuda a manifestar parcialmente la voluntad, porque la discapacidad intelectual tiene distintos grados de discapacidad. Una comisión de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, llegó hasta el despacho del presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, para presentar a su nueva directiva, encabezada por su presidente nacional, José Pérez de Belli, además de coordinar el trabajo futuro entre ambas instituciones. Señalamos la posibilidad de que cómo creamos un vínculo con la Corte Suprema en particular, de tener un seminario, un diálogo con la Contraloría, por cierto, esto mismo, digamos, de poner de relieve el empleo público y la función pública, que es estratégica para el Estado de Chile. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, inauguró el pasado 25 de abril el Encuentro Nacional de Consejos de Coordinación Zonal, que reúne a más de 60 consejeros representantes de las 17 jurisdicciones del país, encabezados por el presidente de cada una de las Cortes de Apelaciones. Al acto inicial también asistió el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Ricardo Guzmán, y Alex Sarabia, jefe del Departamento de Planificación y Control de Gestión, organizadores de este encuentro. Esta es una actividad que se desarrolla todos los años, que lo que busca es entregar capacitación o apoyo al funcionamiento de los consejos zonales. Se realiza una actividad donde vienen representantes de cada uno de los consejos, se reúnen en esta sala hoy día, en este salón, y revisamos varios temas que son de interés. Hoy día se van a revisar un tema bastante importante que tiene que ver con el Plan Estratégico 2021-2025. Bueno, es una muy buena iniciativa, porque permite que varios representantes, en este caso de los consejos de organización zonal, que a su vez representan a otras personas, a otras entidades dentro de la misma jurisdicción, permita como dar opiniones, permitamos conversar las cosas que pasan en el Poder Judicial, y lo otro también dar posibilidades de cambio también para mejoras que en todas las jurisdicciones del país. En
El abogado español Josep Redorta, experto en resolución de conflictos y conciliaciones, fue invitado por una universidad de la capital a realizar un seminario y en el marco de su visita al país fue recibido por el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, con quien conversó sobre esta arista del derecho no judicializado y la solución de problemáticas fuera de tribunales. En Chile tiene los mismos problemas que se están dando en otros lados. Incluso diría que en estos momentos Chile empieza una reflexión importante para resolver problemas de forma no judicializada. Y esto es una tendencia en el mundo y que yo creo que hay que potenciar. Por lo tanto, diría que Chile está en línea de hacer cosas importantes e interesantes y que podemos llegar a aprender cosas de Chile, ¿no? El pasado miércoles 24 de abril se llevó a cabo el relanzamiento del libro Tratado de Derecho Civil, Fuentes de las Obligaciones, obra del profesor Antonio Bodanovich, actualizada recientemente por los profesores Carolina Riveros, Gonzalo Ruz y Luis Vargas. La actividad se realizó con académicos y estudiantes y fue encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, quien calificó esta actividad de muy importante y significativa. Las obras deben ser mantenidas, rescatadas. Lo que se ha hecho ahora es actualizar, esto es ponerlas al día, agregar la jurisprudencia de los últimos años, la doctrina, hacer algunos cambios de sistema, del lugar donde se dicen las cosas. Eso es actualizar un libro y es muy importante que se haga ese trabajo, porque si no el tiempo hace perder la metodología de la obra. Fue una tarea ardua, puesto que el libro, la primera edición era de la década de los 40 y por lo tanto había mucha materia que actualizar. Quisimos incluir tanto doctrina francesa como doctrina de derecho comparado, de Alemania, de Italia y otros países, pero sobre todo la mayor tensión que teníamos era mantener la obra por su valor histórico, pero además actualizarla.